noten un detalle. Las enfermedades ampollosas y por supuesto las infecciones también tienen inflamación, por supuesto, ¿no? Pero lo peor es que las inflamatorias, algunas de las inflamatorias, sobre todo las agudas, o algunas de las agudas, pueden tener ampollas. Así que esta clasificación, como todo lo que hacemos los humanos, es imperfecta. Y no es que esté hecha para confundir, pero sí pudiera confundir. Entonces tengan en cuenta siempre que las inflamatorias agudas pueden tener ampollas y que dentro de las ampollosas, las que no son hereditarias, son todas inflamatorias, en el sentido que tienen inflamación. Bien, entonces vamos a comenzar con el breve repaso y en breve viene el detalle. Términos esquemáticos, epidermis, dermis, hipodermis, tejidos celulares subterráneos, las unidades pilosebáceas, acuérdense que están juntos, el folículo piloso con la glándula sebácea se utiliza la misma vía de salida. Ese es el famoso músculo erector del pelo por el cual nos exhalamos. Se nos ponen los pelos de punta por este musculito y las glándulas sudoríparas están aparte, ¿no? Por supuesto. Obviamente de todas las estructuras puede haber enfermedades, vamos a ver solo las más importantes, no vamos a poder cubrir toda una especialidad como lo mismo. De acá también es relevante la forma en que se une la epidermis a la dermis. Parece que aquí hay una membrana basal y la membrana basal está unida por proteínas anclajes. Eso tiene cierta relevancia después. A su vez, la última capa de queratinocitos, es decir, la capa basal de queratinocitos, que es diferente a la membrana basal, ¿verdad? Se une a la membrana basal por los liposomas y los queratinocitos se unen entre sí por los liposomas. ¿Okay? Ahora aquí tenemos un folículo piloso de los que nunca se ve en histología porque está completo, es una casualidad que salga así, como esto. Aquí siempre las láminas y las fotos están en dos dimensiones, acuérdense que esto es tridimensional. Por lo tanto, más o menos lo que uno ve en la práctica es esto. Acá tiene un mayor aumento para que se den cuenta, ¿no?, desde la unidad pilosebácea, las glándulas sebáceas y el pelo del folículo, su vaina, ambos salen por el mismo lugar. Ahora, las capas de la epidermis, bueno, pues tenemos la estratogranulosa, la capa de los acantos o estrato espinoso, que se llama así porque tiene, bueno, en primer lugar porque parecen piedras, de nuevo hermano, acantos, y los espinosos por las estritas que hay entre las células, que no son más que los ribosomas, que es lo que une una única la como los llamados puentes intercelulares. En el caso de, bueno, bien los espinosos, viene la capa basal de células. Esta capa basal, como yo dije, está unida a la membrana basal por los hemidermosomas, que sería la mitad del dermosoma, en tamaño al menos, sino en composición. Y después vendría pues las células, es decir, las fibras que anclan la membrana basal a el tejido conectivo. Fíjense que en el estratoformio no hay núcleo. El estratoformio es pura queratina. La queratinización siempre va de aquí hacia allá, de forma tal que se supone que las células más superficiales tienen más queratina que las células más basales, y llega al estratoformio donde ya no hay ni siquiera células y solo queratina. Dicho eso, ahora vamos a ver una serie de términos que son los que hay que manejar para sobrevivir en una conversación con un dermatólogo. Entonces vamos a ver primero los máculas. Mácula es sencillamente una mancha. Mácula igual a mancha. Pápula ya es una lesión elevada, pero fíjense que la diferencia entre pápula y nódulo es puramente arbitraria, ambas son elevadas. Por el de 5 milímetros. Una placa, imagínense las placas conmemorativas, por ejemplo las placas de las promociones anteriores, ustedes que están por ahí en las paredes, es una estructura plana que sobresale. Puede tener el mismo color de la pared, puede tener un color diferente de la pared. Pero lo importante es que sea plana y
generalmente son grandes, de 5 milímetros, o sería una mácula o sería una mácula, ¿no? Y si la tocas, la sientes diferente. Siempre recuerda la conmemoración. Ahora, vesícula de ampolla son cavidades llenas de líquido. Y otra vez, el punto de quiebre en cuanto a tamaño es 5. Si la vesícula se infesta o la ampolla se infesta y se llena de pus, entonces se llama pus. La lignificación se refiere a un engrosamiento de la piel con pliegues de huesos acentuados. Y vamos a ver ahora términos microscópicos. Bueno, la exfoliación antes que sería la formación de cobre. Una exfoliación. Ok. Vamos a ver los micros. El primer grupo. Tenemos hiperkeratosis. Bueno, por dice la palabra, mucha queratina, pero se traduce histológicamente en estrato corneo engrosado. Está muy grueso el estrato corneo. La parakeratosis es que haya núcleos en el estrato corneo. Acuérdense que eso no es normal. La acantosis es que la epidermis está engrosada. Claro, uno asume que si la epidermis está engrosada y el estrato de los acantos es el más grueso dentro de la epidermis, ese es el que está crecido, ¿no? Pero en realidad no es tan exacto, también pudiera haber participación del basal, pero bueno, siempre se denomina acantosis genéricamente el engrosamiento de la epidermis. La dikeratosis es que haya una queratinización prematura, les acabo de decir, que va en sentido de la superficie. Si empiezas a ver mucha queratina abajo de la basal, cercano a la basal, eso se llama dikeratosis. Cuidado con estos términos. Acantolisis es cuando se separan las células porque se rompen los desmosomas. Entonces, si ya no están los puentes, las células se separan. Si las células se separan, no porque se rompan los puentes, sino porque haya edema entre las células, entonces eso se llama excongión. Y cuidado porque en ambas se pueden formar vesículas. Las vesículas de ampolla que hemos mencionado son porque se separan las células y por eso se forma la cavidad. En la primera instancia se separaron porque se rompieron los endosomas. En la segunda, porque hay un edema que las separa entre sí sin que se hayan roto. Entonces entramos ahora en alguna de las enfermedades y vamos a empezar por las dermatosis inflamatorias agudas. Fíjense que agudas en términos cronológicos se está refiriendo a días o semanas, horas, días o semanas. ¿Ya? Y más o menos uno podría decir, acá son horas y acá son días o semanas. La urticaria es de horas, máximo 48, ya que serían los días. Y las demás sí pueden durar días o semanas. Bien, primera advertencia. Se equivocan los alumnos, son agudas, pero siempre antipáticos son buena gente que insiste en que el filtrado inflamatorio predominan los linfocitos. Porque los exámenes ustedes le van a meter los neutrófilos a la inflamación alta. Y no es. Si se recuerdan, algo similar ocurría con la separación. Entonces acá tenemos, claro, no es que no haya ningún neutrófilo, pero lo que predomina son linfocitos en las tres. ¿Ya? ¿Por qué no? Algunos. Dicho eso, cuando uno habla de urticaria, es bueno, digamos, relacionar el concepto ya de frente con la patogenia, reconociendo que algunos raros casos, lo vamos a ver, no cumplen con esta patogenia. Pero cuando uno dice urticaria en medicina está hablando de la formación de estos jabones, pero formación de esos jabones mediado por una degranulación de los mastocitos. Acuérdense que los mastocitos tienen histamina y ahí viene por qué las urticarias se tratan con antihistamínicos, ¿no? Y clínicamente se forman estas placas edematosas y pruriginosas que se llaman abonas.
Este nombre solo se aplica a la urticaria, por eso este concepto está incluyendo ahí nombrecitos a recordar y a relacionar directamente con la entidad zoológica, ¿no? Entonces vamos a ver que en su tipo más clásico, la granulación de los mastocitos con producción también está asociado a IgE, y entonces es un tipo clásico de la hipersensibilidad 1, ¿no? Porque tiene IgE, que es la que se suma a los mastocitos, a la superficie, al tiro de los receptores, se granulan los mastocitos. Y lo que desencadena eso son estas cosas, ¿no? Okay. Entonces, en ese caso la patogenia es directamente acá. Depende del mastocito, y no solo depende del mastocito, sino depende del IgE. Y por eso sí que sensibilidad tipo 1. Lo que pasa es que hay otra que no es tan infrecuente, donde otras cosas que no son IgE también pueden producir desgranulación de los mastocitos. Y ahí están los ejemplos. Y se puede dar también las famosas agujas. Y este tipo que no tiene que ver con la granulación de los mastocitos ni con IgE es en realidad muy raro. Se asocia al consumo de aspirina principalmente. También es un edema, pero en este caso la permeabilidad no está producida por el incremento de sangre, sino por otras cosas. En realidad es muy raro. Entonces, estos son los famosos sabores, recuerden, placas muy proliginosas sobre una base hematosa. Y si ves la histología, ¿qué ves? Lo que más ves es edema. La epidermis es normal. La epidermis no tiene nada. Bueno, eso recuerden bien. Entonces, porque esto, acuérdense, es un edema producido por incremento de permeabilidad por la estamina que viene de la granulación de los mastocitos. Entonces, todo está ocurriendo abajo. El infiltrado inflamatorio es sutil, como ustedes ven, no es que haya mucho infiltrado, pero hay los linfocitos, no son reclutadores, bueno, no pudiera haber algo. Pero el infiltrado, también el infiltrado, como dice ahí, es mínimo. Entonces, lo que vas a ver microscópicamente en una biopsia, que casi nunca se hace, de una lesión de un amón, sería. Pero esto sirve para entender la enfermedad. Bueno, en términos clínicos ya vimos las placas de hematosis. Fíjense que proliginosas sí desaparecen en 24 horas generalmente. ¿Ya? Esta es la localización. Es bueno que se enteren de que lo que conocemos como edema sería algo similar pero más profundo, ¿no? Del cerebrovascular, ¿no? Tiene una patogenia más o menos parecida. Y una cosa muy importante es cuando la urticaria se prolonga más de las 48 horas. Es por eso que se ha identificado, entre otras, estas preguntas como una de las más isopropíles en los STEPS, sobre todo en el STEP 2, porque es un programa ya de manejo químico, si tú no lo pondría en un examen que ustedes todavía están en un nivel básico, pero a veces no se dan cuenta. Entonces esto es más clínico. ¿Cuál es la relevancia de esto? Porque sí es bueno que se vayan enterando. Es que cuando no desaparece la urticaria en 24 horas, tú dices, bueno, ok, ¿cómo se llama esto? Tiene una vasculitis urticariana, pero ¿qué significa esto? Estos pacientes que una urticaria demora más de este tiempo, generalmente tienen una enfermedad autoinmune de base. Entonces, una urticaria prolongada, en otras palabras, sería una clarinada que el paciente tiene una enfermedad autoinmune. Ya no es un simple problema del polen que activó el IgE, que activó los mastocitos y tiene pasado. Y por eso esto es aquí en los SMLI. Y quien dice los SMLI dice los MIR y los NANS. Bueno, ahora pasamos a la dermatitis eczematosa aguda. Fíjense que acá estamos hablando de la famosa hipersensibilidad de contacto, incluso otra figura. Aquí la idea es lo que ustedes estudiaron como hipersensibilidad tipo 4, que presupone que las células del área de la piel
reconocen y captan, y modifican, procesan un antígeno X y se lo llevan hasta el ganglio linfático regional, cuando se lo presentan a los linfocitos CD4, ¿verdad? Y esos son los que empiezan con eso se activan y empiezan a producir linfocina, no sé qué, que es lo que va a terminar en la enfermedad, ¿verdad? En la inflamación, ¿no? Porque es una dermatitis. ¿Bien? Dicho eso, bueno, hace un montón de enfermedades, pero estos nombres son sinónimos. Ustedes dicen dermatitis eczematosa aguda, eczema agudo, dermatitis aguda, todo significa lo mismo. Y es un nombre que es como una sombrilla, un paraguas que está cubriendo muchas enfermedades diferentes, pero todas se caracterizan por la presencia de vesículas y ampollas sobre base de hematosis que resuman líquido como todas las ampollas y vesículas, ¿verdad? Y que en el tiempo se convierten en placas de superficie de camatillo. Ok, ya. Repito, fíjense que esta enfermedad inflamatoria tiene ampollas y vesículas. No clasifica como una enfermedad ampollosa, por arbitrario que eso fuera. Pero está claro que entonces, de alguna manera, pues, podría ser parte del diagnóstico diferencial de las ampollosas. Bien, el prototipo en los exámenes que está en rojo. Pueden verse todas estas cosas, ¿no? Pero, y estos nombres que son más bien clínicos, que los estudiarán en dermatología, que son formas de distribución, etcétera, etcétera, que te inducen cierta teología, que no se cumple siempre de todas maneras, pero la dermatitis de contacto sería otro tipo de enfermedad, ¿ya? Y aquí tienen los tres contactos más frecuentes. En Lima es muy poco frecuente de la hiedra venosa porque no hay muchos placeres hielos, ¿no? No hay muchos terrenos que no estén ocupados. Los jardines son jardines compartistas que la gente riegue. Uno tiene hiedra venosa en el jardín. En la madera que te va separando del limo se puede ver. Y ojo con estas dos, la cáscara de mango y la cáscara de limón. Y esta última va con el sol. Hay que tener cuidado porque uno hace un ceviche en la playa, lávense la mano. Sería porque pueden hacer una dermatitis de contacto estimulada por la lucha de vuelta. Y el calor también, no solo la ultravioleta, sino también el calor. Ahí tienen varios ejemplos. Tiene diferentes momentos dentro de la condición de agudas. Y claro, va a pasar por las vesículas, por las ampollas que a la larga generan esas erosiones que tienen aspecto de camativo, que tienen una variación del tema. Esta es la apreciación clásica, sobre todo de la hiedra. Y esta es la famosa prueba de parche. Esta es la falange del dedo. Y los dermatólogos tienen estos parchecitos que tienen la sustancia ahí que lo pegan ahí. Y ahí esperan un rato a ver si te pasa algo. Bueno, si te pasa eso, tiene una dermatitis de contacto de la agente teológico es. Eso es bueno para la gente que tiene una repetición. Claro que no todos los dermatólogos tienen en todas las técnicas ahí. ¿Y qué vemos histológicamente? Bueno, recuerden la dermatitis aguda o el eczema agudo con este nombrecito también, la dermatitis espongiótica. Esa es la palabra clave. ¿Qué habíamos visto que es esto? Esto es edema entre las células en la epidermis y por lo tanto separa las células y eso es lo que produce esas vesículas de una forma. Por lo tanto, si este es el mecanismo de acción, estas vesículas necesariamente tienen que ser interepidérmicas, no van a estar por debajo. Y además de eso, vas a tener inflamación. Recuerden que todas las agudas lo que predominan sobre el linfocito. Hacia cardiovasculares, el superior, claro, puede haber aquí. Importante es lo que hay una vesiculita producida por edema entre las celulitas, que va separando, y por eso no se le ve acantolisis. Hay células acantolíticas que
epitelio superior tiene un infiltrado inflamatorio que es predominantemente linfocitario, a pesar de la naturaleza aguda de este proceso. Y acuérdense que esto estamos hablando de sensibilidad tipo 4. Lo que tenemos acá es participación de linfocitos T. Bien, en el tema multiforme vamos a irlo disecando palabrita por palabrita. Porque está claro que por el nombre va a ser multiforme en muchas lesiones y va a ser eritematoso, rojito, pero es mucho más complicado que eso. Entonces, primero, distinto a lo que hemos visto en la dermatitis aguda, aquí patogénicamente los importantes son los CD8. Es decir, este es un daño directo de los linfocitos citotóxicos a los queratinocitos. Y que bueno, aunque es poco común, la forma más común, porque vamos a ver que hay formas menos comunes, es autolimitado. Así que las tratas o no se curan solas. Qué bueno. Esas son las asociaciones. Yo te diría que en la práctica es muy frecuente la sulfa. La mitad de los casos no se sabe por lo que son, pero en los exámenes sale mucho de una infección herpética y hace una reacción, parece cruzada con los CD8, y esto está atacando a los queratinocitos. Actos pone el virus ahí de los queratinocitos que entonces los CD8. Entonces, esto sale mucho en los exámenes, esa asociación. Eso ya lo hemos mencionado. Pero la idea es para remarcar que este daño termina necrosando las células epiteliales. ¿Y cuáles serían las células epiteliales que se necrosan? Las que están más cercanas a donde llegan los linfocitos CD8. ¿Cuáles serían? Los basales. Ahora fíjense, no solo es rojo y con muchas lesiones, sino que es migratorio. Pero, es decir, lo que quiere decir migratorio es que esta lesión se va a curar, que aparece un poco más allá, ¿no? Pero dentro de esa migración conserva esta simetría, sobre todo entre miembros, ¿no? Ya sean superiores o inferiores. Ya mencionamos que hay muchos tipos de lesiones, de todo hay. Pero hay una que es clínicamente importante porque prácticamente es para el pulmón, que es la llamada lesión embriana. Yo lo voy a mostrar una fotito ahora de eso. Ya dijimos que es simétrica, sobre todo en las extremidades. Y ya también mencionamos que la forma más común es autolimitada y generalmente secundaria es sobre todo en los exámenes. Ok. Pero esto quiere decir que hay formas menos comunes, ¿ya? Y son las que vamos, estas también se llaman formas mayores, y se llaman mayores porque son más graves. Una es el síndrome de Stevens-Jones, que es más frecuente en niños. ¿Cuál es el problema de esto? Es el mismo mecanismo patogénico, ¿ya? El mismo mecanismo patogénico, pero además de la piel puede afectar mucosas y eso la hace más grave, y por eso hay la toma de la conjuntiva con profesor uretra, la zona perianal, genital, labios, pero incluso la mucosa respiratoria. Bueno, esa es una forma, como vamos a ver en otro tipo. De hecho, no es ningún juego, tiene una mortalidad bastante alta, que casi llega a 40%. Y la otra, que es aún peor, es la llamada necrolisis epidémica tóxica, donde este fenómeno de ataque de los eritrocitos por los CD8 es universal y literalmente se necrosa toda la piel como si fuera una quemadura de tercer grado y se desprende toda la piel. Bueno, volviendo a la forma normal, es decir, el común, el menor, el que no es mayor, estas son las famosas lesiones embrianas. Como ustedes ven una lesión así simétrica, importante, un eritema que es migratorio, eso prácticamente es el diagnóstico del eritema multifocal.
Y si hacemos una biopsia de una lesión indiana, ¿qué veríamos? Bueno, también vemos edema, se ve bastante edema. Pero fíjense como la capa basal está dañada. ¿Por qué? Porque los linfocitos que están ahí están dañando directamente a los queratinocitos, sobre todo los basales. ¿Ya? Y eso te puede llevar a la formación de vesículas, ampollitas, pero que en ese caso sería subepidémica. Claro, porque son los basales los que está afectando. A diferencia de la dermatitis aguda, que tiene que ser ampollitas intradérmicas porque son producidas por la hipófisis. Por eso ese patrón espongiótico hay que relacionarlo con la dermatitis aguda. Y lo demás, bueno, como cualquiera de las otras distintos perivasculares, a veces que no es. Y como les decía, estas dos formas, el Steven Johnson y la necrolisis epidémica tóxica, el problema no solo es que son clínicamente más graves, sino que mira la mortalidad que tiene, eso no es poca cosa, ¿no? Desde la forma más común de eritema multiforme, que es autolimitada, a esta que tiene una mortalidad del 30-40% y no solamente en niños. Entonces, por supuesto, no tiene una relevancia tremenda, ¿no? La cosa de los niños muchas veces va por la vía de la toma respiratoria. Y esta, como les dije, es masivo. Fíjense que la mortalidad es casi 70%, porque es esto. Es decir, aquí el ataque de los CD8 es masivo. Los pacientes parece como si hubieran tenido una quemadura de secado universal 100%, o sea, desprende toda la piel y por supuesto se mueren de sepsis. Esto hay que ponerlo en cuidados intensivos, pero igual, como los cuidados. Bueno, por eso casi 30% fallece. La suerte es que es muy clara. Bueno, vamos a ver las crónicas. Las crónicas que vamos a estudiar son la psoriasis, la dermatitis seborreica, comenzamos por la psoriasis, que todo el mundo creo que ha visto una psoriasis alguna vez en la playa, ¿no? Aquí dice de una manera muy no comprometida que parece tener, esto es una enfermedad autoinmune. La psoriasis es una enfermedad autoinmune. Y lo demuestra incluso la predisposición de algunos prototipos y la relación que tienen en un porcentaje de casos con la artritis reumatoide. Esta es la incidencia, bueno, la prevalencia. Eso quiere decir que, por ejemplo, entre los alumnos registrados en este curso, más o menos debemos tener un par de casos sobre eso. Y si no lo tenemos, lo vamos a tener. Es decir, es una enfermedad frecuente. Y clínicamente, aquí vale la pena empezar por la clínica, se generan estas placas que son siempre descamativas. Fíjense que esta palabra descamativa ya lo usamos en las fases más tardías de la dermatitis aguda. Y también puede haber lesiones descamativas, por supuesto, en las fases más tardías del eritema multiforme. Pero las lesiones de la psoriasis no son ni vesículas ni existen formas ampolosas, pero la forma clásica son placas. Son placas de superficie descamativa, que se ve que se le va cayendo ahí en la superficie lo que decir. Y son blancas plateadas, y son bien delimitadas, y a eso hay que sumar el signo de Auschwitz. ¿Qué cosa es el signo de Auschwitz? Cuando le das una rascadita o una raspadita, como el lobo de un peine o de una laminilla por la jeta. No solo aumenta la descamación, sino que ves como unos puntitos rojos. En ese fondo blanco que es la placa, ves un rojo. Y eso se llama signo de Auschwitz, y eso vamos a explicar por Rusia en su momento. Bien, ¿qué cosa muy importante de la psoriasis? Obviamente, yo lo estoy diciendo la presentación retrospectiva, pero en muchos casos los médicos dudan si tienen una psoriasis o no por un tiempo. Por eso a veces llegan hasta la biopsia. Pero digamos que a pesar de que puede comprometer cualquier zona, ahí están en orden las zonas de compromiso.
¿Y cuál es la que sale en todos los exámenes? La superficie tensora de las articulaciones, codos y rodillas. Pero si se fijan, a partir de ahora en la playa van a encontrar mucho en la espalda, en los hombros, y la espalda plantar, y en fin, puede haber cualquier localización, pero la superficie tensora de articulaciones es donde se ven esas claves. Entonces, una cosa que refuerza mucho el diagnóstico en los casos dudosos es que haya alteraciones en las uñas. Las alteraciones de las uñas pueden ir en el extremo, pérdida de la uña, pero pueden tener manchas que parecen como aceite, las uñas amarillas, como líneas, pequeñas perforaciones, como hoyuelos, pérdida de parte de la uña, y como digo, en el extremo, ya la total poligones. Como habíamos mencionado, hay un porcentaje de casos que se relacionan con artritis reumatoide. Y claro, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, por eso yo decía, bueno, esta combinación de que hay una predisposición en algunos haplotipos con la asociación con la enfermedad autoinmune prácticamente es prueba de que la enfermedad es autoinmune. Así como se ven las placas blancas bien delimitadas, ¿no?, en las superficies extensoras de las articulaciones, extremidades. Aquí tenemos una forma palmar, también la hay que plantar. Hay muchas variaciones del sistema de la psoriasis y de la dermatología. Y este es el signo de Auschwitz. Hay un puntito rojo en la placa blanca porque ahí está la rampara. Veremos qué es. Ahora con cuidado la histopatología de la psoriasis. Fíjense, el primer punto, acantosis regular con papilomatosis. ¿A qué se refiere acantosis? Ya sabíamos, rozamiento de la epidemia. ¿Por qué regular? Porque las crestas están todas a la misma profundidad. ¿Ya? Entonces, estas son las crestas interpapilares, porque estas son las papilas. Los alumnos se confunden y piensan que esta es la papila. No, la papila es esta de acá. Tejido conectivo. La papila siempre es tejido conectivo, donde la pongas. En el carcinoma del tiroides y el carcinoma del oval. Es siempre el tejido conectivo cubierto de epitelio. Ah, claro, tenemos el tejido conectivo cubierto de epitelio. ¿Ya? Ok, entonces tenemos engrosamiento del epidermis y decimos que es regular porque más o menos tiene el mismo nivel de profundidad todas las crestas de la papila. Por eso decimos que es regular. Pero al mismo tiempo que tenemos engrosamiento, paradójicamente tenemos adelgazamiento. El adelgazamiento donde es justo sobre las papilas, ¿ven? Aquí está la papila, acá está la epidermis adelgazada. Fíjense qué finita es esta epidermis acá. Por eso, cuando uno raspa esto en la superficie, es muy fácil que esto se caiga, porque acuérdense que esto es una enfermedad descamativa, y aquí hay capilares. Y lo que vemos, el signo de Auschwitz, es expresión de esos capilares, porque hemos quitado esa epidermis adelgazada que está sobre el tapón. Okay. ¿Por qué esto es tan descamativo? Porque si se fijan, en la capa córnea hay núcleos. Eso se llama paraqueratosis, ¿recuerdan? Y eso hace muy vulnerable, muy frágil la capa córnea. Entonces por eso se descama sola. Si tú la raspas, pues mató. Ok. Ustedes ven en esas fotos el estado granuloso. No hay. Entonces, una característica muy importante de eso, es la disminución o incluso ausencia con esa parte del estrato granuloso. Entonces, ¿hay más queratina? Sí, pero con la paraqueratosis que hemos mencionado, la presencia de núcleos en el estrato córneo. Y ahora, para aumentar la confusión, si dijimos que en las dermatitis agudas y en las dermatosis agudas no hay neutrófilos, lo que he hecho un linfocito, resulta que en esta que es crónica hay neutrófilos. De hecho, no se puede identificar una psoriasis sin neutrófilos. Claro, también van a haber linfocitos. Claro, también va a haber linfocitos, porque es una dermatosis crónica, ¿no? Pero aquí sí hay neutrófilos, incluso hay neutrófilos intraepidémicos.
Y esos neutrófilos interepidérmicos ahora forman grupitos dentro de la epidermis. Y resulta que si los grupitos están en el estrato espinoso, reciben el nombre de pústulas esponjosas. Y si los grupitos están en la capa córnea, se llaman microexcesos de musgo. Y además hay linfocitos perivasculares. Entonces, eso más o menos hay que saber. Aquí tienen los agregados dentro del espinoso y acá dentro del córneo, llamado respectivamente el pústulo esponjiforme y absceso espinoso. Y recuerden, hay neutrófilos en la célula. Y en la dermatitis seborreica, mira, la dermatitis seborreica es un problema conceptualmente hablando, porque como ustedes van a ver, tiene como una fase que parece una dermatitis aguda y termina una cosa como una dermatitis subaguda y al final tiene un aspecto sorasiforme, tanto macro como micro. Entonces lo que te salva acá, y tiene que tenerlo presente, es la localización de las lesiones. Ahora, en su forma típica es idéntica a una psoriasis, no, las lesiones son grasosas, amarillentas, en vez de las placas blancas que hemos visto, ¿no? Pero lo siento que hay momentos que no coinciden. Entonces vamos allá. Ya. Tenemos una dermatocitometría crónica. Acuérdense que es crónica, pero tiene una fase aguda con un montón de neutrófilos. Pero aparece, y esto de seborreica es importante, aparece en las zonas donde están más glándulas sebáceas, en las zonas que tienen más producción de sebo. Eso es muy importante para reconocer la enfermedad. Fíjense que es más frecuente que la psoriasis, un poco más. Y ahí tiene las características clínicas, ¿no? Estas pápulas no son blancas como la psoriasis, son más bien rojas y tienen un aspecto grasoso. También tienen decamación y costas y eso. Vamos a ver las localizaciones, porque dice que ahí dice que la caspa es una expresión frecuente de compromiso, es verdad. La caspa es probablemente la forma más frecuente de la dermatitis seborreica y quizá la más benigna, ¿no? Un poquito de champú adecuado se te puede mejorar bastante. Y ahí tienen las localizaciones habituales que coinciden con las zonas del cuerpo donde más glándulas sebáceas hay. Y bueno, como ven, el cuero cabelludo es el primerito. Entonces, por eso la capa. Vamos a ver algunas fotitos, porque, claro, son grasientas, son eritematosas, son decamativas, pero cuentan mucho la localización. Hay lugares donde uno sabe hay muchas glándulas sebáceas. Y ojo con esta, que es una localización no tan infrecuente en los hombres jóvenes. Y si se fijan, ya la lesión no está donde llega la luz habitualmente, ¿no? Y creo que esa es la crenada. Esta es la forma que más se equivocan los médicos en cuanto al diagnóstico. Y le hacen biopsia y no sé qué. Y ya uno sabe, ¿no? ¿Dónde está? Acá no. Es un muchachón de 25 años, sí, eso más o menos es muy frecuente en el grupo etario de ustedes, en los hombres. Ok. ¿Y cómo ven lo que les decía? Acá hay un espectro de lesiones, que es más bien lo que hay que entender, porque memorizar esto es una locura. Entonces, hay algo que se parece, tiene una fase medio espongiótica como la de dermatitis aguda, después se va planificando, pasa por una fase aguda y termina siendo algo que parece una psoriasis histológicamente, pero que tiene la localización que corresponde a dermatitis seborreica. Y en estas cosas, como en casi todas, el diagnóstico patológico también lleva mucho de la información clínica. Es ver lo que están en
el microscopio a la luz de lo que está ocurriendo clínicamente. Y el mensaje a ustedes, que la mayoría van a ser médicos, no pastores, es no escatimen, no duden en estar un tiempito en poner la información adecuada en la solicitud de evidencia. ¿Qué tiene tu paciente? No solo qué tú estás pensando, pero lo que tú estás pensando ya es un juicio de lo que tiene, sobre la base de lo que tiene el paciente. Pongan datos primarios, tienen lesiones así, que se distribuyen así, y eso es válido para todas las biopsias de todos los órganos. O sea, siempre pongan, sean prolijos en los datos clínicos que ponen en las solicitudes de biopsia. Porque lo único que pasa cuando el patólogo se equivoca o no es lo suficientemente exacto es que dañan al paciente. Pero ¿quién lo daña? Ustedes, los patólogos. Ustedes son los que van a poner el tratamiento equivocado. Ocupa el patólogo, pero para la ley los culpables son ustedes. O sea, acá, en el Perú, el médico tratante es el culpable legal de la locura. No importa que el patólogo lo haya mandado de arriba, así es. ¿Vale? O sea, a nosotros nos toca un proceso administrativo. Después el cirujano tiene que pagar los tratamientos. Así lo explico. El níquel plano, la otra dermatosis, que tenemos que ver, muy frecuente también. Fíjense, el níquel plano no le digan a nadie, y yo se los dije, pero más o menos la mejor manera de recordar esto es como si estuvieras leyendo pulmón y tengo un informe para menor escala. Es decir, aquí también los linfocitos de 8 atacan a los queratinocitos, sobre todo los basales, pero es una cosa medio de zona, ¿no? Medio friado, patogenia quizás similar, pero no idéntica, no es la misma enfermedad, pero no es la misma. Aquí las lesiones son así, generalmente la cirrosis infecciosa es muy frecuente en la clínica. Y son estas lesiones medio desalmonadas, rosadas, eritematosas, que tienen unos puntitos blancos. En los libros vienen con las 6P. Yo le pondría la 5, que para mí, por definición, una placa tiene que ser plana, es una redundancia. Pero en fin, como quería poner una pena, entonces viene como pápula, la primera P y placas. Las placas son planas, las placas son poligonales, son de color púrpura. Claro, de repente no son tan puros, por eso dije, está medio color salmonado, medio rosado, pero ellos querían ponerle otra P, entonces le puso punto. La originosa es igual. Con frecuencia en las cortes impresoras, puede estar donde quiera. Y las líneas o puntitos blancos son las llamadas líneas de flujo. Curiosamente hay un porcentaje importante de casos que se mencionan y dice aquí aparentemente se tiene un alterado, pero ¿qué es lo que sucede? Que el introduce va a visitar de manera directa ahí la luz. Entonces lo que pasa aquí es en menos magnitud, en medio solar, no es como lo dijéramos. Y además, estas son más crónicas. A veces que le un informe de cantadas agudas y eso fue limitado. Un poco más o menos rápido. Esto se queda ahí meses, años. Entonces, ¿cómo? Pues muchas de las cosas están infiltrado denso, que es muy característico de ser infiltrado en banda, y que además es un infiltrado que, ya lo estamos diciendo, también ataca las células basales. Eso se le llama dermatitis interfaz. Ese es un concepto que se le llama dermatitis interfaz. Que el prototipo sería el niño plano. Y que tenemos degeneración y necrosis de las células de piel, que aquí no se parece al sistema no sé, pero una vez que hemos visto lo del infiltrado dentro en banda, lo voy a explicar. Ahora hay una serie de características que son a la inversa de la soledad. Y es la mejor manera de recordar.
utilizamos. Sí, pero hasta ahí lo que tenemos es el ataque de los cromosomas por el filtrado humano. Entonces, fíjense que la cantosis no es regular, es irregular. Es decir, la papilar es entonces tenemos hiperkeratosis, pero sin parakeratosis. No hay núcleos en la capa. Y la otra cosa que es absolutamente rara es que habíamos dicho que con la teoría se casi no hay capa granulosa, o no hay, y hay hipergranulosis. Pero fíjense que estos tres son exactamente contrarios a la teoría. La vez llamada cantosis irregular, con hipergranulosis, y aquí tienen el infiltrado en banda, el panorámico muy. Cuando es más seca, el infiltrado está atacando las células basales, y estos rosadito acá son las células basales necróticas, que son entendidas sobre el superior, que reciben el nombre de cuerpo. Bien, pasamos a esas amboliosis. ¿Listo? Para empezar, la clasificación. Inflamatorias y no inflamatorias. No vamos a ver las inflamatorias porque son raras, son hereditarias, pero quiere decir que hay inflamación en las enfermedades ampoliosas y hay ampollas en las enfermedades inflamatorias. Ok. Y todo eso que tenemos. Bien. Entonces el péptido. El péptido es cuando hay anticuerpos IgE que reaccionan contra los desmosomas, contra la proteína de los desmosomas. Al ocurrir eso, se destruyen los puentes intracelulares y terminan en péptido. Ahora, en el caso del péptido vulgar, la proteína de los desmosomas en particular es la desmoglina 3. Y en el caso del foliáceo es la desmoglina 1. ¿Qué es la diferencia? Que en la desmoglina 3 están los queratinocitos más bien hacia la profundidad de la capa de canto, y la 1 está solo en la capa granulosa. Entonces, si está en flujo foliáceo, las ampollas se forman muy arribita y en el otro como más abajo. Para entender, vamos a ver cómo funciona. Bueno, estos son los tipos, nos vamos a centrar en el vulgar y foliáceo, por lo demás. ¿Cómo ocurre esto? Esto es una inmunopresencia directa, en este caso también podría ser el segundo. Lo que estamos viendo acá en la adrenis es una autofluorescencia, es una reacción. Pero acá lo que hemos hecho es que hemos usado IgG, y ese IgG está conjugado por el cerebro. Entonces, en una autofluorescencia vemos que hay un depósito de IgG alrededor de todos los queratinocitos dieron impresión. ¿Por qué? Porque ahí van a estar los desmosomas. Los puentes intracelulares están ahí. Entonces, esta, ahora si usan un poco de imaginación, esto se parece, dice bien, a una jaula de gallina o una red de pescado. ¿Ya? Parece un poquito. Bueno. Claro, esto en la foto podría ser de IgG, podría ser de C3, igual. Pero lo que hace el IgG es activar el complemento, también los dos. Esos son los patrones. Eso sería el diagnóstico de péptido. ¿Ustedes ven la ampolla ahí? No. Entonces, ¿dónde hay que hacer? Porque si le haces una biopsia a la ampolla, vas a ver la ampolla, pero no vas a poder ver esto porque ya no hay queratina. No vamos a hacerle la presencia a la ampolla, tiene que irse conectado. No es importante lo que estamos haciendo. Así que saber lo que está buscando. Bien, en este caso, acuérdense que como es por pérdida de los puentes intracelulares, eso se llama acantolisis, la separación de las células por pérdida de los desmosomas, se llama acantolisis. Y por lo tanto las ampollas son acantolíticas. ¿Cómo sé que la ampolla es acantolítica? Porque tiene células que están metidas adentro. Eso no lo vimos antes en las ampollas anteriores. Y esto ya lo hemos mencionado, ¿no?
apoyárselas arriba y buscarles abajo. Y abajo, en la del que tiene significado hematológico grado, ¿no? Con limoncitos, distintos nódulos. Pero lo que hay que entender la enfermedad. ¿Cómo se ve clínicamente? Bueno, vamos a ver la microbioma. Fíjense que acá la ampolla empieza a formarse más bien en las capas profundas, pero está suprabasal. Fíjense que la primera capa de células basales está ahí. Entonces, es una ampolla intraepidérmica. Acá se ve mejor. Y estas son las células acantolíticas, por eso usted es producida por acantolisis. Y lo que tiene ese misterio superior es infiltrado inflamatorio. Clínicamente, esto se ve como ampolla flácida, que se ve fácilmente, ahí tiene la localización, y cuando se rompen, dejan erupciones grandes. Sobre todo en el bucal. En realidad casi ni se ven las ampollas, porque como están en la capa córnea, lógicamente, uno llega a saber la ampolla, es como una erupción de peso. Y es mucho más benigno, por la misma razón, que el bucal. Por eso es menos frecuente. Acá casi no hay, pero y esta es una foto de pecho bucal. Fíjense que las ampollas se rompen y te quedan estas erupciones grandes. Ahora viene el pemphiloide ampolloso. Esto, el nombre dice que es una ampolla que se parece a la de pelo. Claro, se parecen, no son iguales. Acá también son anticuerpos, pero acá ya no es contra los dermosomas, sino los epidermosomas. O sea, aquí lo que se separa es la última capa de células basales de la membrana basal. Porque esto es el epidermosoma lo que es unida. Entonces, acá no vas a ver la IgG en la fluorescencia rodeando todo los característicos, pero nada más que todo. El asunto está entre la capa basal de células y la membrana basal. Por lo tanto, vamos a ver una línea. También y si la ampolla se va a producir ahí, esta ampolla no puede ser epidérmica, va a ser subepidérmica. Una característica importante a recordar es que tiene numerosos sucinófilos. Que la otra puede tener, la otra que tiene adentro, células acantolíticas, ¿no? Esta tiene, la otra puede tener algunos sucinófilos en el dermo, el tipo de vapor. Es una diferencia a darse cuenta, porque el dermo por abajo es prácticamente igual que el perfil de ampolla. Lo que cuenta es que la ampolla es fluoepidérmica y que dentro de la ampolla hay muchos sucinófilos en vez de células acantolíticas. La distribución lineal de una adolescencia que dice que la ampolla es subepidérmica. El techo de la ampolla es constante la epidemia. Y por eso es que estas ampollas son firmes y difíciles de romper. Las del pempio son más fáciles de romper porque son intraepidérmicas, son más superficiales. Para acá está toda la epidemia en el techo de la ampolla, por lo tanto es más difícil. Bueno, ahí tienen algunas características clínicas que hemos mencionado, bueno, y esta lo localización. De todas maneras, no siempre es tan fácil diferenciar clínicamente un perfil de un perfil de ampolla, y por eso se hacen las pruebas de fluorescencia. Acuérdense que no se puede visualizar la piel, se puede visualizar más o menos la piel sana. La última enfermedad ampollosa es la dermatitis septiforme. Fíjense que acá tenemos necesidad para el examen. Lo primero es que esto no es IgE. Segundo, que este anticuerpo ahora no está reaccionando contra el limosoma ni contra el limosoma. Está reaccionando contra proteínas de anclaje entre la membrana basal y la dermis. Por lo tanto, la ampolla va a ser subepidérmica. Pero esta es pequeñita. Y eso de pequeñito lo pueden sacar del nombre. Se parece a él.
No es esférica como dice la guía, es esferiforme. Y una cosa curiosa es que esta enfermedad se asocia a la enfermedad celíaca. Es decir, aparentemente aquí los anticuerpos IgA, que se producen por la vitamina que contiene glúcidos, hacen una reacción cruzada contra estas fibras dentales, que son fibras receptoras, que atan a la basal, a la derecha. Y por el anticuerpo llega, se fijaría su supuesto antígeno, activa un complemento con la BCC3, y por lo tanto la inmunodeficiencia lo sabe IgG-IgC3, pero ni la tela de gallina, ¿no? Ni la jaula de gallina, ni la patología, vas a ver lo que en la epidémica o de forma granular en la punta de las papilas, por encima de las papilas. Entonces fíjense cómo aparece el sentimiento de la enfermedad. ¿Qué pasaría si hacemos una de matriz de la que hemos visto con ampolla? Negativo. Sí, también te ayuda. No, esto no tiene que ver con anticuerpos, por lo menos que produzcan ampolla. Porque acuérdense que aquella ampolla es peligrosa. Entonces requieren las vesiculitas mucho más pequeñas y curioso. Están llenas de neutrones. Esas son las diferencias que hay que acordar. En el pérfido, células queratinócitas dentro de la ampolla. En el pérfidoide, carcinoma. En la dermatitis uniforme, en el pequeñita se encuentra la carcinoma y se llama platiformes porque se agrupan sobre una base normal. Pueden ser simétricas y casualidad pueden verse en la superficie extensora también de las articulaciones extremidades, como aquí, como la psoriasis. Pero ojo, esto morfológicamente no tiene nada que ver macroscópicamente con la psoriasis. Si todo tiene la coincidencia de la solo para mencionar algunas situaciones vitales. El herpes ya lo vimos en el problema como el problema. Entonces, de casualidad, las ampollas del herpes son interferentes y son acantoníticas, pero acá no es por un mecanismo porque la IgG se destruye de la acá el virus tiene un efecto psicopático que produce la acantonitis. Entonces, ves una ampolla interepidémica con células acantoníticas, hasta ahí es acantonítica, podría ser un herpes. Lo que pasa es que tiene la clínica de herpes, que no sabe. Y además, cuando la ves micro, ves células micronucleadas y algunas con las inclusiones virales. Y acuérdense que eso se puede hacer desde sangre, romper una clínica, hacer una extensión, y ver en el consultorio estas celulitas micronucleadas para las inclusiones. Bien, las verrugas, que ya ustedes también habían visto en el caso femenino masculino, por lo menos el papiloma combinado. El papiloma combinado es una forma clínica de estas lesiones, porque todas estas lesiones son papilomas escamosos de origen viral. Y todas estas lesiones están producidas por las cepas de bajo riesgo del virus papiloma humano. Entonces, hay muchos tipos de verrugas, como vamos a mencionar ahorita. Yo creo que todos han visto más de una, es muy frecuente, incluso en los niños es muy frecuente. Y todas tienen este concepto de hiperplasia epitelial con papilomatosis, porque la papiloma ondulante, y en hiperplasia epitelial, sobre todo ves estas celulitas claras, sobre todo hacia la superficie, que son los famosos poliocitos, para los núcleos de la pasita. Más claro que la persona de un que está signo espectromático de contorno irregular. Igual que el sondiloma. Lo que cambia es cuánto hiperplasia hay, cuánto papilomatosis hay, esas son las variaciones del tema. En algunas de las verrugas se pudiera ver incluso la inclusión viral del virus.
y el control combinado. En moluscos se menciona, sobre todo porque es el virus más grande que afecta a la especie. En los adultos se considera una enfermedad de transmisión sexual, en los niños no. En los niños es muy frecuente. No hay que pensar que se trata de la última vida. Es muy frecuente porque sabe que no se procura. Y son estas papulitas así que se ven ahí, rosaditas, que tuvieran la impresión de que tuviera una depresión central, se llaman musicales. Son como transparentes. Y acá tiene la situación viral de todo esto es el virus, este tamaño lo compara con el característico. Todo esto es una inclusión viral. Se ve más grande que la bacteria. Esta va a ir a su práctica, es la cromográfica. Acá solo mencionamos por lo, digamos, por lo espectacular que son las lesiones que parecen ser tumores, ¿no? Son unas relaciones con la glucosa muy extensas. Y esto se produce porque tienes una reacción cuando los vasos son muy sobrantes como el retraso epitelial. Lo bueno es que esto no se transmite. Aquí tiene un panorámico, tiene como han dicho que la cosa tiene una inflamación y la necrosis, pero lo vemos más de cerca. Ven la inflamación neurológica pero refiere a estas estructuras pardas, ¿no? Esas estructuras pardas que están ahí son las estructuras hongos. Ahora los hongos se le llama cromoblastomitosis, como los hongos se ven pardos, cromoblastomitosis. Esos son los tipos específicos, los que quieran hacer memoria, se lo pueden aprender, nadie se lo va a preguntar. Quizás si alguien se llama Pedro, puede hablar de la primera, Pedro Sol, en fin, eso para los superiores. Esto es lo que ustedes van a desarrollar, lo voy a desarrollar en el seminario, acá, la investigación de melanoma maligno, no hay melanomas benignos. Había un contacto antes que era un melanoma juvenil secundario de sí, pero a veces era por ningún y sí vamos a colocar rápidamente los tumores originados en el comienzo. Lo que tienen que tener estos cuatro. Noten que la queratosis activa puede ser el precursor del carcinoma escamoso. Eso no aplica con la queratosis seborreica al carcinoma osteoblástico. Y se lo digo porque estas dos proliferaciones, queratosis actínica y carcinoma escamoso son proliferaciones de queratinosis, una benigna, que sea premaligna, pero benigna, y la otra es benigna. Y la queratosis seborreica y el carcinoma celular son ambas también proliferaciones de queratinocitos basaloides. Pero la diferencia acá es que una no tiene que ver con la otra. Es decir, la queratosis seborreica no es un precursor del carcinoma. Es el uso de paso que tenemos más frecuente. Es que es un vacío más frecuente en la especie. Así como el virus que acabamos de ver es el mayor en la especie, el carcinoma celular es el cáncer más frecuente. Por suerte no me da. Vamos a ver la queratosis seborreica. Una lesión muy frecuente, aunque rara, en una cosa. Después, muy frecuente. Se ven como estas pápulas planas, de mayor tamaño, que tienen una superficie resoplada, medio doblada, que eso parece vascular. Y la idea es que es como si estuvieran pegados. En la literatura de los hormonas se usa el término Stockholm. Como que te da ganas de sacarla con la uña. No lo hagas porque vas a sangrar también pegado. Pero esa apariencia como que te ayuda a tener, ¿no? Con frecuencia inventada, por lo tanto, hemos
efectivamente una herida de color negro. Y con mucha frecuencia, incluso los hematólogos. Cada 12 horas que es negro, lo sacan como negro cada 12 horas. Muy feo. Ahí tienen la distribución. Y acá tenemos otros Haití también, porque los afroamericanos, los adultos, casi 40% de ellos tienen mucho de la lesión. Entonces imagínense, 40% de los afroamericanos tienen la lesión, esto está en todos los exámenes. Y no significa que tengan un síndrome de inmoral, que van a tener buenos amigos de piel, como que ellos ahí tienen, por eso es que se parecen a los negros, ¿no? Porque pueden ser pigmentados. Y fíjense que algunas de ellas tienen ese aspecto como, claro, el espejo como sobrepuesto, como si se desprendiera fácilmente, pero si hubiera puesto un sticker, una cosa así. Ese aspecto medio perlado, medio delantero. Y vemos una proliferación de aspectos basados en gris, con hiperkeratosis, pero no en parakeratosis, se forman estos quistes córneos, se llaman, y no hay artículos, no tiene vocabulario. La keratosis actínica también va a haber hiperkeratosis, pero aquí está claro que con el nombre es que simplemente es inflamatorio, se llama actínica. Y lo más importante es que en las capas más profundas de la epidermis hay actina. Entonces, esto se parece algo parecido a los MIC-1, algo parecido a una displasia basal. Y ese hipertrofia es lo que se llama de la piel. Y se acompaña meramente de este daño, no es que forma parte de la enfermedad, pero si estamos hablando de que es una keratosis que se produce por la exposición prolongada del sol, entonces generalmente hay otros estigmas que dañan solar en la fibrosidad de piel. Eso se refiere a este concepto de la lactosis, que son las anormales, porque los fibroblastos han sido dañados por ello. Ojo, esto parece ser esta degeneración de los fibroblastos que producen fibras anormales parecen ser la piedra angular del aspecto del envejecimiento. Sencillamente esto va con la pérdida de elasticidad de la piel. Ahora, no hay que asumir que todo el mecanismo de degeneración de los fibroblastos sea físico, porque, no sé, los lugares con más frío y casi sin sol, que se muestra la mitad del año de noche, igual se pone hielo. Entonces, no hay que tener toda la culpa al sol. Si te metes en una cueva y vives toda la vida en una cueva, igual te pone hielo. Entonces, pero esta lactosis se menciona mucho en la piel de las personas mayores, por la exposición prolongada. Y eso tiene que ver con la pérdida de elasticidad. Por eso la sacó. En cuanto al carcinoma escamoso, bueno, este es un carcinoma escamoso como cualquier otra parte, ¿ya? Así que es un carcinoma escamoso invasivo, con los signos de malignidad. Tiene que haber invasión por células que tienen lo que ustedes ya conocen como estigma de malignidad, todo lo que ustedes saben. Y además, como saben que son escamosos, porque tienen fuentes intracelulares y o formas de ARN. Porque si no, no tuviera que escamoso. Por lo demás, ¿cuál es el asunto acá? Que la gran mayoría en la piel más frecuente en hombres con la excepción de los que son la piel por razones obvias, la falda. Bueno, aunque en Perú no es tanto falda como mucho país. Por alguna razón, por lo menos las alimentos son mucho el pantalón. Estadísticamente, no es que no haya una falda, pero de vez en cuando de falda. Yo que no nací acá, como que extraño la falda.
asociados al daño activo son globalmente tan agresivos como cualquier carcinoma escamoso multiplicar, pero metatizan mucho menos que los carcinomas escamosos de otros lugares e incluso de los cutáneos que no están asociados al daño activo. Entonces, ¿ustedes recuerdan el carcinoma escamoso común? Sí, melatiza. Si recuerdan el carcinoma esófago, carcinoma cuello, todos los escamosos melatiza. El cutáneo es muy común, siempre y cuando esté asociado al daño químico. Hay un grupo que tiene que ver con madura, con úlceras. Ese grupo que no está asociado al daño químico sí metatiza como lo del estómago, como lo del cuello. ¿Entendió? Eso es importante. Pero si tú tienes un famoso cutáneo, que tú lo por la organización dice esto debe ser aquí, tú no esperas que la probabilidad de metástasis sea alta, más bien igual. Pienso que menos del 5% de eso no se va a cumplir con esto. Ahí tenía algunos casos, este es un extremo que llevó una desarticulación. ¿Por qué ustedes creen que un cirujano se mete a hacer una desarticulación como esta en este caso? Porque está casi seguro de que no hay lesión en muchos lugares de los países. Entonces vale la pena hacer una cirugía radical que tenga una intención curativa. Porque si este paciente tuviera metástasis en algún lado, ya vas a poder vale la radiación, salir y a ver cómo le va. Se ve que acá el asunto. Primero, esta lesión ya se ve un poco así, con ese nivel de tamaño, ¿no? Pero la gente va a internet. Pero ¿qué? Pero acá lo han operado porque le están salvando la vida, porque saben que este carcinoma no puede ser un 5% o menos donde le van a hacer la cura. Con eso el brazo no va a servir para nada ya. Entonces, bueno, es un ejemplo más común. Esto puede estar en cualquier lugar, siempre recuerden que lo frecuente es que esté en lugares de exposición. Y por último tenemos el carcinoma celular, ya mencionamos frecuente. También tiene que ver con la acumulación del daño químico. Y esto se parece un poco a las terapeutas seborreicas. Acuérdense que no hay relación, no es reductor de la terapeuta seborreica. Por eso tendrían que aumentarle las teleconectasis. Estas lesiones también pueden ser pigmentadas. Y cuando están ulceradas, que en un caso de la extrema ulceración, reciben el nombre de puntos robles, como si hubiera una lesión como están ulcerados, porque es una lesión producida por la mordedura de los roedores. Ahora vamos a ver por qué recibieron. Y estas, si dijimos que los carcinomas escamosos melatizan menos del 5% de los activos, casi nunca, para no decir los casos que están en la literatura se atribuyen a formas mixtas con el inflamatorio. Me parece que esto no, en la práctica no me da. Bueno, ahí tienen un rol, y aquí hay otro menos espectacular, pero bueno, más o menos para que se entienda. Entonces, esto, a pesar de estar así, no va a metastizar. Entonces, el reto aquí es cómo tratas esto. Porque no vas a hacer una cabeza externa. No vamos a hacer eso. Bien difícil a veces estamos buscando grandes. En cuanto a la histología, bueno, por diferenciación de células basales con atipia, pero hay incognitosis, ¿no? Hay más líneas, pero hay dos cosas. Esta empatizada a recordar y esta semiluces, que son estos que están acá. Células basaloides